Buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Vengo en representación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Soy José Morales, director de Hábitat y Asentamientos Humanos. El Ecuador tiene frente suyo retos muy importantes de cara al futuro de una sociedad cada vez más urbanizada, donde más del 70% de la población del país, del Ecuador, es ahora urbana, y donde el fenómeno de urbanización acelerada ya no es un problema de las ciudades más grandes, ya no es un problema únicamente de Quito y Guayaquil, como se suele pensar, sino y especialmente de las más pequeñas, justamente aquellas que cuentan con menores capacidades técnicas, administrativas y financieras para hacer frente a estos desafíos. Por otro lado, la formación de técnicos en las distintas ramas del urbanismo es aún incipiente en el país, por lo que, entre otras razones, la discusión sobre la problemática urbana y sus diferentes implicaciones es una necesidad cada vez más urgente. Conscientes de estos desafíos, el Ecuador, y a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ve el hecho de ser el país sede de la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat 3 como una gran oportunidad, como una oportunidad única para despertar el debate, y de hecho ha sido así. Se han abierto varios espacios de debate muy interesantes, principalmente, aunque no únicamente dentro de la academia, que de alguna manera tiene una deuda, podríamos decir, con el tema urbano. Y hacer clara la necesidad de contar con mecanismos legales, técnicos y políticos para enfrentar de manera adecuada los enormes retos que nos presenta una realidad fuertemente urbanizada, una realidad que enfrenta tanto el país como toda la región latinoamericana. En ese sentido, y en el marco del proceso preparatorio nacional rumbo a Hábitat 3, hemos establecido varios espacios de diálogo y discusión centrados en los foros urbanos nacionales, las reuniones con expertos de sectores relacionados con la ciudad y eventos de tipo académico como como los webinars, de los cuales este ya es el tercero. De parte del Ecuador y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, les doy la bienvenida a este webinar, a este evento muy importante, deseando que sea de mucha utilidad. Y les presento a nuestro conferencista, el doctor Arturo Mejía, abogado especializado en temas urbanos y en derecho urbano en Japón, con una amplia experiencia en gestión urbana y en el sector público. Arturo ha participado en los procesos de regularización de asentamientos informales desde el municipio de Quito, donde fue además asesor jurídico de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Fue director general del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Estado y subsecretario de Hábitat y Asentamientos Humanos del MIDUBI, donde formó parte y fue el principal impulsor del equipo redactor y gestor de la Ley de Suelo del Ecuador, LOTUS, que acaba de ser aprobada en la Asamblea Nacional y saldrá ya en estos días en el registro oficial. Actualmente es consultor privado, comparte la firma Geografía Urbana en Quito. Quiero darles la bienvenida, esperando que este sea un espacio académico muy útil. Esperamos muchas preguntas de parte de ustedes y les agradecemos por su presencia. Hola, bienvenidos a todos, a todas. Un gusto especial para mí poder compartir estas charlas de derecho urbano, estas charlas que proponen hacer un ejercicio de discusión del territorio desde un enfoque de los derechos y desde un enfoque del derecho. Y claro, tradicionalmente la discusión del urbano, la discusión de lo rural, ha sido desarrollado de formas y desde puntos de vista de disciplinas diferentes, con énfasis en temas arquitectónicos, en temas de la geografía, revisados desde los procesos de producción, desde la sociología, pero sin embargo en el tapete del territorio seguimos pidiendo la reivindicación de derechos, como el derecho a la vivienda, como el derecho a un hábitat adecuado, como el derecho al medio ambiente, como el derecho a servicios básicos de calidad, como el derecho a la soberanía alimentaria, como un derecho a un medio ambiente sano, como finalmente el derecho a la ciudad. Y precisamente este punto de encuentro entre el urbanismo, el ordenamiento del territorio y las normas de convivencia humana plasmadas en el derecho es justamente lo que ha motivado que desagreguemos esta charla. Más aún cuando la discusión de la agenda urbana se desarrolla en el documento temático la necesidad de políticas y una legislación urbana específica para las ciudades del mundo.
precisamente en la discusión de la agenda urbana que será tratada en Hábitat 3, se ha enfocado esta discusión en tres ejes importantes. El primero, la construcción de políticas claras y relevantes en un contexto local. El segundo es la elaboración de instrumentos legales realizados de manera efectiva en función de trasladar las políticas a la práctica, y para ello los instrumentos legales deben estar alineados a los estándares nacionales y a los acuerdos internacionales. De aquí también la importancia de que lo que se discuta en Hábitat 3, si bien es cierto, no tendrá un efecto vinculante para los países, sí establecerá unas condiciones de referencia que en derecho se conoce como soft law o el derecho no vinculante para los estados. Y el tercero es de ejecución de procesos claros para la evaluación y revisión de reglas y legislaciones, particularmente para evitar impactos negativos en los grupos vulnerables de la población. En este sentido, la nueva agenda urbana brinda un compromiso para establecer principios de equidad, principios de igual acceso a los derechos que propone, los beneficios y las obligaciones que deben ser mirados en la ciudad. Con este pequeño antecedente, pongo en consideración de ustedes esta charla que va a ser desagregada en cinco momentos. El primero va a ser un breve análisis principalmente sobre el caso ecuatoriano, que es lo que está pasando con el problema de la urbanización en Ecuador. El segundo, el derecho a la ciudad como un derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución. El tercero, qué es lo que propone, digamos, este concepto no nuevo en Ecuador, pero sí, digamos, muy discutido y discutido con mucho énfasis en los últimos años, que es la función social y ambiental de la propiedad. Luego, para empezar a discutir qué es lo que pasa con la interdependencia de los derechos fundamentales, y finalmente terminar haciendo un ejercicio de las relaciones entre el urbanismo y el derecho. Para los asistentes que no son de Ecuador, rápidamente les pongo en consideración de ustedes los datos generales de nuestro país. No me voy a detener en esto, sino más bien solamente como un tema digamos, de consideraciones generales. Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema es el problema de la urbanización, y he recogido, digamos, tres imágenes y una cita de Parejo. En estas tres imágenes, en la primera ustedes pueden ver un asentamiento espontáneo, un asentamiento precario, ubicado en la ciudad de Guayaquil. En la segunda imagen, la imagen del centro, ustedes pueden mirar una casuística en una de las calles importantes de la ciudad de Quito. Y la tercera es un tema bastante interesante, y es que en uno de los barrios populares de la ciudad de Quito, el propietario de la casa se tomó, digamos, el poste de luz. Entonces el poste de luz ingresa en el segundo piso de la casa y sale por la terraza, ¿no? En clara, digamos, en clara afectación a un bien público, en clara afectación a que este vuelo que se ha tomado, a que el propietario de la vivienda está de alguna forma lesionando también un derecho que es un derecho común. Claro, Parejo recoge en su cita que es necesario tener una legislación específica para las ciudades que se preocupe de dos temas importantes. El tema de la expansión. Este es un tema uno de los temas que deben ser mirados con mayor detenimiento en el Ecuador. Tenemos en la mayoría de ciudades un crecimiento expansivo, ineficiente, y luego lo que nos dice Parejo es que también es importante, luego de mirar cómo está el tema de la expansión de las ciudades, cómo la ciudad se está organizando a su interior. Claro, el problema urbano, muy conocido en todo el mundo, viene a tener, digamos, tres ejes. El primero es un eje de políticas urbanas, y es que en nuestras ciudades, en las ciudades mundiales, hemos visto cómo empezamos a tener unas diferencias en cuanto a la acumulación del espacio público en manos privadas, a la acumulación de suelo en manos privadas también, y cómo esto ha generado también problemas de segregación espacial de la población.
Por supuesto, en las ciudades cada vez son menos las áreas contempladas para la recreación, para el ocio. El tema, además de la calidad del espacio público, es otro de los problemas que enfrenta la ciudad. Por supuesto, el crecimiento expansivo del que empezamos a hablar ahora, el aumento de asentamientos precarios en las ciudades, hace que cada vez sea más difícil para los gobiernos locales, para los municipios, el tener una efectiva provisión de los servicios básicos. Como ya había dicho, este crecimiento expansivo también ha hecho que otro de los patrimonios naturales, como son áreas protegidas, también tengan o se vean afectados por una fuerte presión de ocupación de esos suelos para cubrir unos déficits de vivienda. El tema en Ecuador, el tema de la dispersión edificatoria y el tema de las bajas densidades en las ciudades es otro de los problemas que los vamos a topar con un poquito más de detenimiento. Acabamos nosotros de soportar y de tener un acontecimiento complicado para el país como fue el terremoto en nuestras zonas costeras y claro, muchas de estas poblaciones que estaban asentadas sobre áreas de riesgo generó un problema muy complejo en el Ecuador, además de que tampoco se han observado condiciones o condicionantes de edificación de calidad. Apenas el año anterior el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda acaba de dictar una norma nacional de cumplimiento obligatorio para que los procesos de edificación contemplen estándares nacionales e internacionales de seguridad y de antisismicidad. Todo esto ha hecho también que el fenómeno urbano genere desigualdades en la acumulación de las rentas que genera el suelo, ¿sí? Tenemos ya unos mercados de suelo especulativos en el Ecuador sin que tengamos además unas herramientas legales efectivas para establecer que los recursos que genera el suelo terminen siendo distribuidos equitativamente para toda la ciudad. Es claro mirar procesos de especulación en todas las ciudades y es claro mirar también cómo ciertas rentas que generan tanto decisiones públicas cuanto obras públicas por efectos de plusvalor se queden y se sigan acumulando en manos privadas. Esto, digamos, uno de los efectos de esto también ha sido la ausencia de una ley de ordenamiento territorial y una ausencia de políticas claras y de normas específicas dirigidas hacia la ciudad. Y justamente quiero recoger un estudio que hizo el Ministerio de Vivienda en el 2011, el cual nos dice que el 83%, bueno, se hizo una encuesta de, si no me equivoco, alrededor de 180 municipios de los 224 que existen, y se preguntó algunos índices de cómo estaban creciendo sus ciudades. En este caso, el 83% de los municipios nos dicen que dentro del suelo que tienen disponible, existe un gran porcentaje de suelos vacantes. Es decir, lo que nosotros en Ecuador consideramos como los lotes de engorde. Si ustedes pueden mirar con detenimiento esta foto, los puntos azules son terrenos que no han sido edificados en el sector norte de la ciudad de Quito. ¿Qué implica esto? Que tenemos suelo que está servido, que tiene total cobertura de infraestructura de servicios básicos y sobre estos suelos no hay edificación. Además de esto, el tema se complica cuando nosotros podemos mirar o podemos saber que las densidades en nuestras ciudades, las densidades promedio en nuestras ciudades no son las adecuadas. Me está faltando una diapositiva anteriormente, pero bueno, en el promedio de densidad de las ciudades tenemos alrededor de 60 habitantes por hectárea como promedio de las ciudades, lo cual nos lleva a decir que además de tener un crecimiento expansivo en las ciudades, el 60% de municipios encuestados han dicho que tenemos densidades promedio menores a 50 habitantes por hectárea. Es decir, tenemos un modelo de urbanización totalmente ineficiente. Además de esto, se preguntó también cómo está el tema de la información geográfica en el Ecuador. Y apenas un porcentaje mínimo del 33% de municipios habían respondido al 2011 que habían realizado una actualización catastral. Lo que quiere decir además que los costos del mercado no están reflejados en los registros municipales ni tampoco en el cobro de los impuestos prediales.
Como conclusión de esta parte, les puedo comentar que tenemos una urbanización totalmente ineficiente en el Ecuador, gran cantidad de lotes vacantes dentro del suelo urbano, un crecimiento periférico expansivo en las ciudades, lotes urbanos además ocupados por debajo de su capacidad constructiva, es decir, las normas urbanas de los municipios no han sido actualizadas en los últimos 10 años, a excepción de pocas ciudades en el país, lo que nos lleva a decir que más bien la consideración de la mayoría de municipios de seguir expandiendo suelo y no ocuparse por densificar los suelos que están con servicios, los suelos que están servidos en el país. Obviamente, el gran gasto público que esto ocasiona en infraestructura en los nuevos procesos de urbanización genera otro problema para la gobernanza de las ciudades. No se ha trabajado y yo creo que esta es una de las oportunidades que va a venir con la nueva ley, pero no se ha trabajado en reservas de suelo, por ejemplo, para vivienda social. Y lo que se ha hecho, lastimosamente, es, digamos, tratar de tener estas coberturas de suelo en las periferias de las ciudades. Y por supuesto, uno de los temas que hay que trabajar con más profundidad es el tema de la información geográfica de calidad. El Estado se ha preocupado por hacer cartografía temática, pero digamos los sistemas catastrales aún son deficientes en el país. ¿Cómo funciona el ejercicio de las competencias en cuanto a la ordenación de las ciudades, al ordenamiento territorial? Pues hay que empezar diciendo que desde el 2008 el Ecuador ha sufrido unos cambios estructurales, tanto en la forma de organización del Estado, cuanto en las legislaciones y en la cobertura de derechos, y precisamente la Constitución del 2008 incorpora derechos que antes no estaban legislados, como el derecho a la naturaleza, como el derecho a la ciudad precisamente, como el derecho a la vivienda, a un hábitat adecuado, y también confiere la Constitución un sistema de planificación que está plasmado en dos normas importantes, en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y en el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, en el COTAD. Y en estos tres cuerpos legales se confiere, digamos, una atribución a que la planificación del Estado es una competencia estatal y que el Estado debe garantizar dentro de esa planificación el ordenamiento territorial. En cuanto a las políticas de la Rectoría de Hábitat, Vivienda y Planificación, estas están conferidas a ministerios rectores, en su caso la planificación en SEMPLADES, y al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el tema de Hábitat y Vivienda. Pero no solamente estos tres ejes son ejes, digamos, importantes del ordenamiento territorial. También tenemos unas dimensiones ambientales territoriales, como son el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Tenemos proyectos estratégicos que han sido desarrollados por el tema de explotación de recursos no renovables, que son competencias también del Estado central, y en este ejercicio de competencias lo que se establece, digamos, es que hayan unos sistemas de competencias concurrentes sobre competencias nacionales y también competencias exclusivas. De esta forma, a los gobiernos autónomos descentralizados municipales se les confiere las competencias para el uso y ocupación del suelo a través de normativa secundaria que son las ordenanzas. Constituye también dentro de este escenario una oportunidad interesante el hecho de que en esta semana se haya terminado de discutir la nueva ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, que yo creo que va a ser una herramienta muy importante para que los municipios cambien el esquema tradicional de planificación hacia un nuevo modelo que vamos a mirarlo posteriormente. Como les había comentado anteriormente, este es el nuevo aparataje legal con el que se ha desarrollado el Ecuador desde el 2008 y también sobre el cual se desarrollan no nuevos principios constitucionales, porque la función social y ambiental de la propiedad en nuestra Constitución está desde el año 50, pero sí que se los profundiza mucho más, ¿no? El derecho a la ciudad es un derecho, como ya había manifestado, que se está incorporando a partir de esta norma suprema del país del 2008 y se empieza a hablar ya de unos conceptos también interesantes, como son el reparto equitativo de cargas y beneficios y de la obligatoriedad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados de contar con planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Pero claro, hasta antes de esta semana, sí teníamos una necesidad perenne, permanente, de tener una norma que se ocupe
de las ciudades. Hasta ahora lo que teníamos eran normas del derecho administrativo que lo que hacían es desagregar cómo funcionaba el aparato administrativo llamado Consejo Provincial, llamado Municipalidad, llamado Juntas Parroquiales, pero más no establecían las reglas claras de delimitación de los derechos de los propietarios del suelo en las ciudades. Y de esto es lo que vamos a seguir comentando en esta segunda parte. El derecho a la ciudad como un derecho fundamental. El artículo 11 de nuestra Constitución nos dice que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Es decir, no tenemos derechos que están por sobre la aplicación de otros derechos, sino que como bien leemos en la diapositiva que ponemos a su consideración, todos los derechos tienen exactamente la misma forma de mirarse en cuanto a la jerarquía. Es decir, el derecho al medio ambiente, el derecho a servicios básicos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad tienen la misma jerarquía. Pero ¿qué pasa en la aplicación? ¿Qué pasa en la reivindicación de esos derechos? ¿Qué nos está pasando cuando un colectivo de gente quiere reivindicar esos derechos a la vivienda sobre suelos que tienen afectaciones al medio ambiente o sobre suelos a los cuales no es posible llevar servicios básicos o sobre suelos a los cuales definitivamente no se puede garantizar este derecho a la vivienda por un tema de consideraciones de riesgo? Esas son unas primeras interrogantes que nos empezamos a hacer en el momento de la aplicación de estos derechos. Y cómo también estos derechos finalmente terminan siendo reivindicados en función de decisiones judiciales. Es decir, qué pasa cuando un colectivo, insisto, efectiviza su reivindicación al derecho mediante acciones ante los órganos de justicia. En efecto, el juzgador tiene que reivindicar esos derechos unilateralmente, es decir, solamente mirando la capacidad de cobertura de ese derecho a la vivienda sin tomar en cuenta los otros tipos de derechos, o más aún, cómo puede haber el riesgo de que por la reivindicación de uno de esos derechos se esté lesionando el derecho de otro colectivo o de otros particulares. El derecho a la ciudad en Ecuador, como insisto, a diferencia de otras legislaciones latinoamericanas e inclusive del mundo, tiene una categoría constitucional. Ahora sabemos que este va a ser uno de los conceptos, de los ejes que va a tener una discusión interesante en Hábitat 3. Pero para efectos del Ecuador, el derecho a la ciudad tiene una categoría constitucional. Claro, uno de los problemas es que este derecho todavía no puede ser plasmado en mecanismos efectivos de reivindicación. Es decir, si alguien ve violado su derecho a la seguridad, su derecho a la vida, pues existe todo un andamiaje jurídico que hace posible que ese derecho sea reivindicado y que sea efectivamente protegido en función de todos los mecanismos que la ley provee. En cuanto al derecho a la ciudad, todavía no tenemos herramientas legales para el efectivo cumplimiento de ese derecho. Es importante entonces empezar a trabajar en lo que dispone la nueva ley y también en indicadores urbanos. Es muy, pero muy importante que la planificación ahora empiece a mirar temas de indicadores de buena vida en la ciudad, de cómo esos indicadores están haciendo realmente efectivo que una persona de bajos recursos recibe igual acceso a la ciudad que otras personas de diferentes condiciones sociales. Y claro, cuando yo les comentaba de que cómo se deben reivindicar los derechos o cómo se deben proteger los derechos, pues esta es una de las cosas que nos pone a pensar. Es una foto que ha sido muy, muy compartida en una red social y sobre la cual, digamos, un propietario de suelo empieza por decir, este es mi derecho a la vivienda. Esta es mi forma de acceso al derecho a que yo tenga un espacio sobre el cual ejercer esta forma de habitación. Entonces, claro, la pregunta que está en interrogante ¿es esto una forma de derecho a la vivienda? Y claro, también el decir yo tengo el derecho por cubrir mi derecho a la vivienda y los servicios básicos, asentarme en cualquier parte del territorio, esta es una forma de decir que yo tengo que reivindicar este derecho, el derecho a los servicios públicos. En este caso, esta fotografía que yo he puesto aquí es de un programa de vivienda social en la Ciudad de México, en donde ustedes pueden ver al fondo, en color verde, es la parte inicial de cómo fue el programa de vivienda. Pero después de
mucho después de la intervención y de la entrega de las viviendas por parte del Estado, pues cada propietario ejerció su derecho a la vivienda como bien tuvo pertinente. En el primer caso ustedes pueden ver que el propietario de la casa inicial hizo 3 pisos y cada uno estableció su forma de tomarse, digamos, un espacio que era para otros usos. Si ustedes pueden mirar, existen 4 o 5 formas de puertas diferentes. En esas puertas inicialmente estaba pensado estacionamientos. Entonces el propietario del suelo lo que hizo fue acceder a esos espacios diseñados para estacionamientos y cada uno pues ejerció su derecho a la ciudad, su derecho a la propiedad y pues hizo lo que a bien tuvo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en el equilibrio del ejercicio de los derechos? Y es que justamente esta balanza de los derechos individuales respecto a los derechos colectivos está totalmente desbalanceada. ¿Sí? Los derechos individuales, los derechos personales, siempre están vistos en función de esta característica individual y sin considerar cómo esta reivindicación de derechos, cómo esta protección de derechos afecta o lesiona o tiene importancia sobre los derechos colectivos. Y para esto vamos a hacer ahora un ejercicio de qué es lo que está pasando justamente con ese ejercicio de la propiedad privada y cómo debería mirarse este ejercicio de la propiedad privada en función de este concepto, como insisto, ya no nuevo para el Ecuador, pero sí más profundamente trabajado en los últimos cuerpos normativos, que es la función social de la propiedad. Y claro, nosotros venimos de un derecho, de una influencia del derecho romano, en el cual se le concedía prácticamente al propietario del suelo total capacidad para 3 cosas: para usar, para gozar y para disponer de esa propiedad, conforme a las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. Este es un enunciado que lo hemos sacado del derecho del Código Civil y también lo ponemos en comparación de un concepto de qué significa la función social de la propiedad, que no hace falta que yo lo vuelva a leer, sino que pongo en consideración de ustedes, para saber cómo estos dos conceptos deben empezar a convivir. ¿Y cómo sería la aplicación de estos dos conceptos? Pues básicamente desagregando los atributos del derecho de dominio o del derecho a la propiedad. Como les comenté hace breves momentos, el derecho de dominio o derecho de propiedad tiene 3 atributos: el jus iutendi, que es la facultad de usar; el jus fruendi, que es la facultad de percibir los frutos de la propiedad; y el jus abutendi, que es la facultad de disponer o de trasladar la propiedad o de hacer todos los mecanismos que considere el propietario adecuados para trasladar el dominio de esa propiedad. Pero la función social de la propiedad y el derecho urbano nos dice que además existe un nuevo derecho que debemos incorporar dentro de nuestras legislaciones. Y ese es el jus edificandi, que es la potestad pública que regula el derecho de uso y establece una actividad edificatoria. Es decir, al derecho de uso se le establece ahora una limitación. Y esa limitación justamente se la confiere al Estado para decirle al privado: señor, usted puede hacer y edificar lo que la ciudad le permite hacer. Entonces, el derecho a edificar viene a ser ahora una dimensión del derecho público que le dice al privado cómo usar y cómo disponer de su propiedad en función de un beneficio común o de un beneficio público. Y claro, ¿cómo se enfrentan estos dos derechos? Pues básicamente en la aplicación o en la limitación de estos derechos. Es decir, al momento en que nosotros tenemos o abusamos del derecho a edificar, pues estamos lesionando también el derecho a edificar de otro privado o de una comunidad. En el caso de la izquierda, ustedes pueden mirar cómo prácticamente los volados de estas dos edificaciones pues irrespetaron toda norma urbana por beneficiar el derecho del propietario del suelo para tener más metros cuadrados de edificación. En la fotografía de la derecha ustedes pueden ver cómo un privado se está tomando inclusive una vía y cómo ese abuso de su derecho de propiedad está limitando el derecho del acceso a un servicio público o el derecho a la salud de una persona que quiera, que esté en peligro de
perder su vida o su salud, ya que en este tipo de configuración urbana no podría ingresar una ambulancia, un camión de basura o una patrulla. Y en la tercera fotografía podemos mirar cómo sobre un pasaje, sobre una vía pública, se ha edificado también viviendas particulares. Estas tres cosas, digamos, llegan a decir que uno de estas atribuciones del derecho, precisamente el derecho de propiedad, ahora y tiene que ser mucho más vigilado y mucho más respetado por el Estado, ya que es quien confiere esas asignaciones de uso y aprovechamiento. Para este tema es importante entonces que nosotros empecemos a mirar la aplicación de los derechos fundamentales no de forma aislada, como ya les comenté, sino de una forma de que para la aplicación, para la reivindicación y para la pues repito, para la protección de estos derechos se mire desde un punto de vista de coherencia y de interdependencia de estos derechos. Es así que nosotros proponemos que se mire siempre al derecho a la salud cuando se trate de un tema de derecho a la ciudad o derecho al hábitat, se mire siempre cómo la reivindicación de un derecho a la vivienda debe tener total relación con el derecho a la salud, con el derecho al ambiente, con el derecho al acceso a los servicios públicos, para de esta forma configurar un efectivo derecho a la ciudad y al hábitat, tomando en cuenta como corazón justamente que para la aplicación de estos derechos debe existir una correcta lectura de lo que es la función social y ambiental de la propiedad y cómo los beneficios que genera el urbanismo y que genera justamente esta atribución de estos derechos de edificación, cómo esos recursos pueden ser repartidos en forma equitativa en la ciudad. Un elemental axioma económico nos dice que un suelo cuesta por lo que se puede hacer sobre él. Pero ¿quién nos dice qué se puede hacer sobre ese suelo? Pues es precisamente, en este caso, las municipalidades. Entonces, las municipalidades ahora deben tener precisamente la facultad o las herramientas necesarias para establecer que estos mecanismos de conferir mayor edificabilidad y mayor aprovechamiento de esos suelos puedan ser recuperados en beneficio de otras zonas vulnerables de estas ciudades. Para terminar esta charla, la última parte va justamente a preocuparse de este encuentro entre el derecho y el urbanismo. Y para eso vamos a hacer un análisis de las últimas 2 décadas de cómo ha evolucionado la normativa ecuatoriana relacionada con los derechos anteriormente mencionados. A partir de la Constitución del 98, nosotros tuvimos, digamos, reformas importantes de la Ley Orgánica del Régimen Municipal. Como les había manifestado antes, es una ley del derecho administrativo que se preocupaba básicamente por regular el funcionamiento del aparato municipal, del aparato administrativo municipal, del aparato legislativo municipal, pero que incorporaba muy pocas cosas relacionadas al tema de la habilitación del suelo, como por ejemplo nos daba claramente las reglas para fraccionar, para subdividir y una que otra regla para poder construir de manera adecuada las ciudades. Pero digamos, pese a que estas normativas fueron adaptadas de la ley española de 1950, durante alrededor de 20 años fueron totalmente insuficientes para que hubieran sido una respuesta adecuada a este boom de urbanización que sufrió toda la región en esta temporalidad. Como ya les había manifestado, en el 2008 tuvimos una nueva constitución que incorpora derechos y con esta constitución se dictaron dos primeras normas importantes que ya nos hablaban de la obligatoriedad de los gobiernos autónomos de tener un plan, una política territorial, una política de desarrollo plasmada en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y finalmente este año, en esta semana, se acaba de aprobar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo, que también propone cosas interesantes, normas de derecho urbano para el correcto manejo de las ciudades. Y claro, en el encuentro de estas dos ramas, de estas dos fuentes de ciencia, podemos mirar qué es lo que establece el derecho y qué es lo que establece el urbanismo, ¿verdad? Y para tener básicamente una norma que se preocupe de justamente el manejo de las ciudades. El derecho urbano, entonces, es una rama del derecho administrativo formada por el conjunto de normas jurídicas que regulan el urbanismo, la ordenación del territorio y el uso del suelo.
Por tanto, fijan las concretas facultades y obligaciones del propietario del suelo. Y creo que lo que más hace énfasis ahora el derecho urbano es en establecer con un poco más de precisión las obligaciones respecto a la ciudad que tiene el propietario del suelo. Pero ¿cuáles son las regulaciones del derecho urbanístico? El derecho urbanístico se preocupa, entre otras cosas, como les había mencionado, del derecho a construir y aprovechar el suelo. ¿Y cómo se plasma esto? Pues esta primera iniciativa se está plasmando en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y en sus herramientas complementarias. La nueva ley establece ahora también la obligación a los municipios para que puedan dictar un instrumento complementario al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y este instrumento complementario se llama el plan de uso y gestión de suelo, que básicamente lo que tiene que hacer es decir con claridad cuáles son los nuevos límites urbanos de la ciudad, cuáles serían los condicionantes para establecer qué áreas se deben incorporar como reservas de suelo para la urbanización, cuáles van a ser los usos exclusivos para la vivienda, cuáles van a ser los usos exclusivos para la industria, cuáles son los usos exclusivos para el comercio, o cómo pueden, en efecto, determinarse áreas para que haya usos más mixtos. Esto obviamente debería estar incorporado en las formas de uso, ocupación y aprovechamiento de suelo en estos planes. Obviamente las políticas de vivienda, las políticas de suelo, como ya había manifestado, deben estar miradas en función de toda esta coherencia de cumplimiento de derecho, y para esto estos planes de uso y gestión también deberían o deben, digamos, designar o prever los suelos adecuados para que se desarrollen sobre estos los nuevos proyectos de vivienda de los diferentes estratos sociales, y sobre todo reservar áreas adecuadas, planificadas para la vivienda social. La protección del patrimonio arquitectónico y ambiental dentro de la ciudad es una de las regulaciones también de derecho urbano. El tema de la regulación de los asentamientos humanos precarios es una de las preocupaciones grandes, no solamente en Ecuador, sino en la región, y creo que esta es una de las cosas que debería mirarse con muchísima atención. Especialmente y personalmente creo que los procesos de regularización de asentamientos informales, si bien es cierto, generan una respuesta a la cobertura de un derecho lesionado, no es menos cierto que también generan otro tipo de problemas para la ciudad. Por lo tanto, lo adecuado es que desde la planificación urbana, desde la ordenación del territorio, se empiece a mirar esto no como unos procesos de excepción, sino como unos procesos integrantes dentro de la planificación urbana de las diferentes ciudades del país. Finalmente, una de las apuestas más grandes que hace el derecho urbano es el tema de las herramientas de gestión de suelo. Y básicamente lo que hace es pretender cambiar la lógica de la planificación pasiva a tener una planificación concertada en la ciudad, a que los propietarios de suelo se vuelvan agentes inmobiliarios, se vuelvan agentes incluidos dentro de la planificación de las ciudades. Y para esto es importante mirar herramientas de planificación como las que están propuestas aquí. Y en esto quisiera detenerme un poquito, ¿no? El tema, primero, ¿cuáles son las herramientas de gestión de suelo? El tema de la captación de plusvalías, pero en esto hay que ser muy delicados al mirar el tema de la plusvalía y el tema de la captación de estos recursos como una herramienta de planificación, y no solamente como una herramienta o de financiamiento o una herramienta netamente fiscal. Hay que entender que si es que uno confiere mayores índices de edificabilidad a un suelo, pues está aumentando también una capacidad de ganancia del propietario de ese suelo. Y esa capacidad de ganancia de ese propietario del suelo ha sido conferido por el Estado. Entonces, lo más justo, lo más equitativo es que una parte de esa ganancia sea recuperada por el Estado para invertir en otros sectores que se necesitan. Pero insisto, esto es una herramienta de planificación y no debe mirarse como un tema fiscal solamente impositivo, sino que tiene como fin mirar la planificación adecuada de las ciudades. Una de las herramientas que apuesta la nueva ley también es la venta y transferencia de edificabilidad, que la topa como la cesión onerosa de derechos de edificación, que básicamente lo que hace es poder vender espacios o metros cuadrados de edificación para de alguna forma recuperar también esas ganancias que podría obtener un propietario del suelo. Es importante entender también que estas herramientas de gestión de suelo no funcionan todas
en todas las ciudades, ni funcionan todas en un sector de la ciudad. Esto obedece a reglas de mercado. No se puede vender edificabilidad en todas las ciudades del país, ni tampoco se puede vender edificabilidad en todos los sectores de las ciudades. Es por eso que es muy necesario empezar a utilizar estas herramientas con tecnicidad, con la acumulación de profesionales que puedan decirnos desde la economía, desde la geografía, desde la planificación, desde la arquitectura, desde el derecho, cuáles son las herramientas que mejor se pueden ocupar en las ciudades en las que estamos planificando. Una de las herramientas interesantes que propone la ley también es el reajuste de suelo, y básicamente lo que tiende a hacer el reajuste de suelo es tener una herramienta que nos pueda ayudar cuando tenemos configuraciones espaciales ineficientes. Ustedes pueden ver en el cuadro de la izquierda cuando tenemos, por ejemplo, en el suelo rural, configuraciones parcelarias que no son adecuadas, pues esta herramienta nos permite la oportunidad de englobar todos los terrenos y tener una configuración resultante mucho más eficiente. Esto ha funcionado mucho en países orientales, en países europeos, y pues también es una de las formas que nos da la ley para poder tener nuevos mecanismos de intervenir el suelo y de poder tener, digamos, configuraciones espaciales y configuraciones territoriales y finalmente también un bienestar colectivo de mejor eficiencia en las ciudades. Por supuesto, esto no va a ser muy fácil, es un tema de propiedades, un tema de derechos individuales, pero es una apuesta que hace la ley para cambiar justamente estos esquemas de consideración y de planificación de lote a lote de derechos particulares, pensando en que se puede, con la unicidad, con la voluntad de los propietarios de un barrio, de un sector, poder tener nuevas alternativas de planificación. ¿Cómo funciona la cesión onerosa de derechos o la venta de edificabilidad? Pues básicamente este cuadro trata de ser muy ejemplificativo, si es que, digamos, es un ejercicio básicamente ejemplificativo, pero si es que en el primer cuadro podemos decir que la ganancia de un inmobiliario en un edificio de 4 pisos es del 25%, y si es que esa ganancia después, digamos, si es que ese índice de edificabilidad de 4 pisos es cambiado por el municipio y ahora se permite construir 10 pisos, pues la ganancia es mayor también, es mucho más del 25%. Entonces, ¿qué es lo que propone la cesión onerosa de derechos? Es que parte de la ganancia, a partir de la posibilidad de que el municipio pueda vender derechos de edificabilidad, se quede en el municipio y que sea ocupado justamente para cubrir déficits de otros sectores que provoca este de urbanización. Otro de las herramientas, bueno, hay muchas herramientas de gestión de suelo, pero voy a tocar una de las más interesantes. Otra de las herramientas interesantes es justamente el anuncio del proyecto, y tiene por objeto establecer claramente cómo cambia el costo de mercado de suelo desde que se anuncia una intervención o desde que se anuncia el cambio de una normativa hasta cuando se establece un costo en el mercado del suelo o en la plusvalía de un sector. Básicamente lo que hace esta herramienta es poner en consideración de todos los propietarios de suelo de un área que va a ser intervenida por una decisión o por una obra pública, cuánto es lo que cuesta su suelo y cuánto va a ser lo que recibe de ganancia el propietario de suelo por efecto de esa intervención o de esa decisión pública. Finalmente, toda esta explicación tiene por objeto tener un desafío. Y el desafío va a ser cambiar esta forma de hacer planificación tradicional en las ciudades hacia la gestión de suelo. Y la gestión de suelo basada justamente en normas del derecho urbano que van a ser motivadas por principios de planificación y de ordenación de las ciudades que tienen ahora la posibilidad de hacer una mejor y más efectiva acceso al territorio y a los derechos. Muchas gracias. En nombre del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Instituto de Entrenamiento e Investigación de las Naciones Unidas, UNITAR,
Agradecemos al doctor Arturo Mejía por compartir su experiencia y conocimiento en estos encuentros realizados en el marco de Hábitat 3. Muchas gracias. Ahora, nuestros asistentes, en sus pantallas va a salir un pequeño sondeo de una pregunta que deben responder sí o no. Esperamos a que todos respondan. Para continuar, será simplemente un minuto. Y si no se demoran hasta eso, ya podemos comenzar con el espacio de preguntas y respuestas. Ya vemos que la mayoría ha votado. Por favor, los que faltan, si pueden proceder a responder la pregunta y continuamos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la parte de las preguntas con el doctor Arturo Mejía. Bueno, nos hace una primera inquietud. Dice, la ley de ordenamiento territorial ya fue aprobada. ¿En qué afecto beneficia esta ley a los GATS? Bueno, la ley fue aprobada ya en segundo debate. Tengo entendido que fue ya enviada al registro oficial. ¿Y en qué afecto beneficia a los GATS? Pues yo creo que es una ley que establece una caja de herramientas, una norma específica para el derecho a la ciudad. La verdad no sé si es que afecta o limita competencias. Yo no estaría, digamos, en condiciones de aseverar tal cosas. Creo que más bien es una herramienta muy potente para que los municipios puedan generar recursos propios, para que puedan ordenar sus ciudades y para que pongan en claro principalmente cuáles son los derechos y obligaciones de los propietarios de suelo y para que las reglas de juego en la ciudad estén totalmente claras. Cordial saludo. Otra pregunta. ¿Considera una oportunidad la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el sismo telúrico en Ecuador para formular políticas urbanas acordes a estándares internacionales de normativa sismo resistente, estrato ecosocial, resiliente, entre otras, la planificación urbana, ciudades base cero? Mil gracias. Pues claro, o sea, si ustedes pueden de alguna forma hacer un análisis comparativo de cómo es la planificación urbana, por ejemplo, en Japón, ustedes pueden saber que estas ciudades fueron optimizadas, fueron planificadas a partir de desastres naturales. Y justamente fueron planificadas a partir de herramientas de gestión de suelo. El reajuste de suelo, que se denomina Kukakuseri en Japón, fue una de las herramientas más ocupadas a partir de terremotos o de incendios que ocurrieron en los últimos 20 años en Japón y a lo largo de toda la historia. Sin duda estoy seguro que es una oportunidad para aprender de los errores. Yo creo que muchas de las desgracias se pudieron haber evitado si teníamos una correcta aplicación de los planes de uso y gestión de suelo. Es decir, no todos los suelos son hábiles o son aptos para la habitación, no todos los suelos son aptos para la agricultura, no todos los suelos son aptos para la conservación, y creo que hay que rescatar muchas opiniones que están vertiéndose alrededor de que sí, que definitivamente es una oportunidad el hecho de poder mirar desde cero las ciudades ahora y poder establecer usos y condiciones de edificabilidad adecuados para estas zonas que sufrieron esta contingencia de la naturaleza. Al mencionar que la NUA es soft law y que no es vinculante, supone que la NUA no es un instrumento de derecho público internacional que puede ser adoptado y ratificado por un país. En tal caso, ¿qué instrumento es la NUA y cómo sería implementado en el Ecuador? Bueno, la agenda urbana sin duda va a ser no es una fuente del derecho vinculante para Ecuador, pero sí, sin embargo, es una fuente que puede ser adoptada, y puedo hacer un símil en cuanto tiene que ver con, por ejemplo, las normas que establece la Organización Mundial de la Salud. Se me ocurre en este momento las normas de
de protección para las emisiones radioeléctricas, para telefonía celular. Esas normas, pese a no ser un instrumento de derecho vinculante, pues han sido adoptadas por el país y son de obligatorio cumplimiento. En nuestro caso, en el caso de Ecuador, creo que tenemos una ventaja enorme, y es que el derecho a la ciudad ha sido elevado a la categoría constitucional de derecho fundamental. Entonces, eso hace que todas las decisiones, digamos, que se vayan a discutir en Hábitat 3 tengan un asidero legal mucho más fuerte de vinculación en el país, pese a que, como insisto, la naturaleza de la agenda no es una naturaleza de vinculación obligatoria como fuente del derecho. Dice, ¿cómo se lograría que se cumplan los derechos de un determinado sector sin afectar los derechos de los demás? Pues, como lo dije en la conferencia, creo que es que hacer un ejercicio de interdependencia de los derechos. Es decir, no solamente se puede actuar o se puede seguir actuando en una lógica de déficit cobertura, ¿no? Creo que es importante mirar cuáles son las repercusiones, por ejemplo, de la reserva de un suelo para la ciudad. Eso tiene un efecto, tiene una afectación directa, digamos, en qué es lo que va a pasar con los servicios básicos de esa nueva área, y cómo esos servicios básicos que finalmente lo paga la ciudad van a ser redistribuidos en los costos a todos los habitantes. Entonces, por eso es muy necesario que las decisiones que se empiecen a tomar en el territorio y en las ciudades tengan esta visión de interdependencia de los derechos, y saber cómo la decisión de un área determinada de ciudad está afectando a otro, o cómo está afectando a intereses privados o de otras comunidades. ¿Cuál es la interrelación entre los gobiernos provinciales y cantonales sobre la ocupación de uso y suelo cantonal, tomando en cuenta que los cantones son parte del territorio provincial? Bueno, el ejercicio de las competencias es uno de los desafíos que tienen todos los gobiernos autónomos descentralizados. Si ustedes pueden revisar con un poquito más de detenimiento las competencias que se atribuyen en la Constitución y en el COTAD a los gobiernos autónomos descentralizados, podemos mirar que deben ser interrelacionadas. Sin duda, digamos, para mi modo de ver, la competencia más fuerte lo tienen los municipios. Esto no quiere decir que no dejen de mirar cuáles son las decisiones que, por ejemplo, sobre cauces de ríos, sobre las vialidades intercantonales, establece el Consejo Provincial. Existen unos espacios que son los consejos de ordenamiento territorial de las regiones, y en estos espacios precisamente deben ser en donde se comuniquen o se miren las decisiones que el municipio está tomando sobre los usos y las ocupaciones del suelo, y cómo estas deben ser no solamente coordinadas con otros niveles de gobierno, como los consejos provinciales y como las juntas de parroquiales, sino también cómo deben ser tomadas adecuadamente y responsablemente entre cantones. O sea, hay muchos cantones que ahora inclusive tienen áreas conurbadas que están siendo ocupadas, y que el límite administrativo básicamente es un límite imaginario, porque ya la consolidación y la urbanización se han tomado y han formado un solo territorio. Es por eso que es muy, pero muy necesario y una de las cosas que deben ser tomadas con mucha responsabilidad en los planes de ordenamiento territorial, esta mirada del territorio como un territorio integral, y más bien no como un territorio separado por límites administrativos. A ver, dice, pasando a la parte de ejecución, si bien está planteado en el COTAD 2010 un control al cumplimiento de los programas y proyectos planteados en los planes de cada gobierno autónomo descentralizado en función de la transferencia de fondos a los municipios de acuerdo al porcentaje de ejecución de los mismos. ¿Esta estrategia funcionó o no en todos estos años y se puede valorar sus avances? Y ahora, ¿cómo se encuentra planteado el seguimiento y control de la ejecución de los mismos? ¿Cuál es la entidad que directamente debe ejercer un seguimiento de dicha ejecución? ¿Las EMPLADES, el MIDUI o solamente el mismo GAF?
A ver, la ley lo que establece es que se genere un consejo técnico y este consejo técnico estará presidido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda junto con la Secretaría Nacional de Planificación. La ley establece que es necesario tener toda una instrumentación adicional para el tema de indicadores urbanos. Es decir, de aquí en adelante estamos a la espera de que se emita un reglamento de la ley y también unos indicadores o estándares nacionales urbanos. Y esto no quiere decir que se esté soslayando las autonomías de los municipios, sino que sí es necesario tener indicadores o estándares nacionales. Por ejemplo, las normas ecuatorianas de la construcción. No podemos pensar que por efectos de la autonomía el municipio de Quito tenga unos estándares para edificación y el municipio de Cuenca tenga otros estándares de edificación. Entonces, yo creo que es importante que desde la rectoría de este Consejo Técnico se establezcan estos estándares de ocupación de espacio verde, por ejemplo, de cantidad de metros cuadrados para espacio verde por habitante, de cuáles van a ser los condicionantes para que un municipio pueda, por ejemplo, aumentar su límite urbano. Creo que estos indicadores deben ser puestos en el tapete y deben ser claramente especificados a nivel nacional para que las reglas de juego estén claras. Ahora venimos de tener unas planificaciones individualistas, por ejemplo, en el tema de la clasificación de suelo. Si vamos nosotros a Quito, tenemos una clasificación, si vamos a Riobamba, tenemos otra clasificación, si vamos a Guayaquil, una muy diferente, y creo que estas reglas generales, estas reglas de juego, deben ser plasmadas con absoluta claridad a partir de toda la instrumentación que establece la ley de suelo. Bueno, vamos a ir con una última pregunta. Dice, regularizar asentamientos resulta seguir con el juego de la desorganización. ¿Cómo planificar la ciudad y normar estos asentamientos de tal manera que no sean ellos los que ponen las condiciones al momento de empezar los trabajos de planificación? Sí, sin duda, yo creo que el hecho de tener una norma de excepción en todo el país y esta norma de excepción sea la regularización de asentamientos informales ha sido complejo para las ciudades y también ha sido complejo para las personas que viven en estos asentamientos porque no pueden acceder rápidamente a tener la titularidad de sus terrenos, no pueden acceder rápidamente a tener una cobertura adecuada de transporte. El problema que ocasiona la distancia de estos asentamientos con los servicios es un problema también, y es por eso que creo que la norma de excepción debe seguir siendo excepción. Es decir, el problema que hemos tenido es que estas normas de excepción se han vuelto regla general y han establecido dos formas de ciudadanía, digamos. El ciudadano que cumple las leyes y el ciudadano que por cualquiera de las formas no ha podido tener acceso a una vivienda, pues tenga una norma de excepción diferente de aquel que cumple un permiso de edificación o un permiso de fraccionamiento. Es por esto que yo insisto en que estos asentamientos deben ser incorporados dentro de la planificación y por supuesto no debe permitirse más, pero también el momento en que se debe decir o se debe tomar una decisión de que no se deben permitir nuevos asentamientos informales, también debe ir de la mano a tener una oferta de suelo adecuado para que estos asentamientos se produzcan con racionalidad, con planificación, y sobre todo porque es importante mirar que también en estos suelos se producen unos fenómenos de especulación perversos que terminan pagando finalmente los asentados en estos asentamientos. Creo que sin duda la respuesta es que estos asentamientos y que la forma de mirar la vivienda de interés social sean ya incorporados de una vez en las planificaciones, con reservas de suelo, con bancos de suelo y con toda una política integral de subsidio, que no necesariamente tiene que ser un subsidio en dinero, sino también, por ejemplo, un subsidio en suelo, y que como insisto, sean parte de la planificación y no un proceso de exclusión. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Y les agradecemos a todos por su tiempo y los esperamos en los próximos webinars que se realizarán el 26 y 27 de julio. El 26 de julio se realizará el webinar en español sobre ambiente y resiliencia en las ciudades, dictado por la experta Carolina Proaño a las 11 horas de Ecuador. Y el día 27 de julio se realizará el webinar en inglés sobre planificación urbana y gestión de riesgos, dictado por 3 expertos internacionales, Dr. Graham Brewer, el señor Sanjaya Bhatia y el capitán Steve O'Keefe, a las 18 horas de Ecuador. Esto es 26 y 27 de julio. Con todo les recordamos que el día de mañana también tenemos otro webinar sobre finanzas municipales. Todos estos webinars son realizados en el marco de Hábitat 3 para topar temas de interés.
se pueden registrar en nuestra página web www.rumbohabitat3.es. Y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales y que al terminar el webinar se abrirá una pantalla con un corto cuestionario. Les pedimos por favor que lo llenen para así poder enviarles el certificado de participación que recibirán. Muchas gracias.